Hace más de 3000 años, Dios diseñó un plan que explica los misterios de la salvación. Esta antigua profecía, envuelta en símbolos, revela el camino al trono de Dios y a la vida eterna. Hoy en día, el mensaje del santuario conserva su fuerza, poder y promesa de una nueva vida. Experimenta el poder de la justicia de Cristo para ti y descansa bajo la sombra de sus alas. Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a este programa de este seminario bajo la sombra de sus alas. Queremos en esta noche iniciar este lugar, este seminario, esta sesión, recordándoles que pueden tener su guía con ustedes y si es que no los tienen o aquellos que están quizás siguiéndonos por televisión o en sus casas, pueden conseguir las guías en nuestro ministerio, en nuestra página web y así también descargar una de sus copias. Esta noche tendremos nosotros el tema Debes nacer de nuevo. Hemos visto ya en las primeras 3 noches, primeramente el jardín, segundo la cubierta y también vimos ayer el misterio de la iniquidad. Sin embargo, hoy tendremos este hermoso y fascinante tema de cómo podemos o por qué debemos nacer de nuevo. Para comenzar, queremos pedir, como siempre, la presencia del Espíritu Santo y pedimos que inclinen su rostro conmigo en esta hora para tener una oración. Oremos. Amante Padre Celestial, queremos pedirte tu misericordia y tu presencia en nuestras vidas. Sabemos, Señor, de que sin ti no somos nada, pero queremos acercarnos a ti en esta hora y saber, oh Dios, de que por medio de la fe tú nos permites recibir el poder para vencer, el poder para ser tus hijos, el poder para ser rescatados del enemigo y poder estar en paz contigo. Oro, Señor, para que también nos acompañes en esta sesión, en este seminario, y que podamos aprender juntos de tu palabra y al abrirla, tú, Señor, seas quien nos enseñes. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como decíamos, estamos por comenzar esta noche abriendo en nuestras Biblias en el libro de Juan, el capítulo 3. Pero antes de ir allá y antes de abrir la Biblia, les quiero contar una fascinante historia. ¿Alguna vez ha pensado usted sobre nacer 2 veces? Sabemos de que eso no es posible. O sea, físicamente hablando, ¿no es cierto? No es posible para nosotros nacer de nuevo. Es imposible que uno entre en el vientre de su madre y nazca otra vez. ¿O será que es posible? Bueno, les voy a contar la historia de una persona que sí tuvo un nacimiento físico 2 veces. Es acerca de una bebé llamada Linley Hope Baimer. Esta persona, esta niña, esta bebé, esta criatura, fue concebida por su madre y en ultrasonido a las 16 semanas se le detectó una teratoma sacrococciquia. Quiere decir de que estaba en la cola de su cuerpito, de su pequeño feto, le estaba creciendo un tumor grande, un tumor que estaba tomando el tamaño, la dimensión de la misma niña. Este tumor que se desarrolla antes del nacimiento es cerca del coxis del bebé, en el hueso de la cola. Es un tumor que era muy peligroso y los médicos le dijeron a la madre que debía abandonar el embarazo, que era muy peligroso para ella y obviamente era mortal para la bebé continuar con el embarazo. La madre no quiso escuchar de que su pequeña bebé, su criatura, que estaba en su cuerpo y tenía este tumor, este maligno formación, iba a matar la vida y pidió otra opinión, alguna otra solución al respecto. Los médicos decidieron entonces hacer algo que no habían hecho nunca antes. Le dijeron que tal vez podían quitar a la bebé de su vientre, del útero, sacar a la criatura, todavía un feto, y operar a ese feto, y para que continúe el desarrollo tendrían que ponerlo nuevamente dentro del útero. Los riesgos eran grandes, eran muy peligrosos,
pero su madre no quería sino hacer todo por su hija. Así que accedieron a esto y fue entonces cuando esta niña fue llevada al hospital, digamos su madre fue llevada al hospital, fue operada, la sacaron de su útero, la tuvieron allí, operaron a la criatura, al feto, y nuevamente la volvieron a insertar dentro del cuerpo de la madre, dentro del útero de la madre, para que continúe y cumpla así el desarrollo normal del nacimiento del bebé. Esta niña, por la gracia del Señor y por la sabiduría que Dios dio a estos médicos, pudo nacer a través de una cesárea semanas después para poder entonces ser así reunida con su madre. Esto hizo que esta niña fuese la primera persona que literalmente nació 2 veces. Pero, ¿qué acerca del nacimiento que Dios nos quiere o nos pide que tengamos? No un nacimiento de carne, no un nacimiento de nuestra madre como el que hemos tenido, pero un nuevo nacimiento. Y por eso tenemos que nosotros ir y contemplar y preguntarnos, ¿qué experiencia es necesaria para poder ver y entrar en el reino de Dios? Vayamos, como les decía, ahora sí a Juan, el capítulo 3. Y vamos a ver aquí en el libro de Juan la siguiente historia, que tal vez para ustedes es conocida, pero trataremos de analizarla un poquito más en esta noche. Leemos aquí en el capítulo 3 de Juan, desde el versículo 1 al 8. Había entre los fariseos un hombre llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro venido de Dios, porque nadie podría realizar estas señales que haces si Dios no estuviera con él. Jesús respondió: Te aseguro, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: Te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te asombres que te haga dicho: es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo el que nace del Espíritu. En esta historia podemos nosotros vislumbrar que Dios le dice a Nicodemo que él debía nacer de nuevo. Ahora bien, Nicodemo se acerca a Jesucristo y le dice: mira, tú eres un rabí, tú eres una persona que conoce, y viene a él tratando de aceptar o ser aceptado por Jesucristo como otro maestro, de un maestro a otro maestro. Y entonces él hace la introducción típica que un maestro de ese tiempo haría a otro, dándole elogios, dándole un poco de reconocimiento. Pero Cristo no quiere entrar en eso, no le interesa recibir la adoración o la apreciación o la alabanza de un hombre. Cristo quiere ir a lo que Nicodemo necesitaba. Y corta Cristo esta introducción. Él dice: mira, es necesario nacer de nuevo. Y por eso tenemos que preguntarnos: ¿qué tipo de experiencia tengo yo? ¿Qué tipo de conocimiento he tenido yo de Cristo? ¿Seré yo tal vez uno como Nicodemo, que conozco intelectualmente la Escritura, que conozco intelectualmente la idea de Cristo, pero no conozco realmente lo que significa nacer de nuevo? Tal vez hemos estado en esa experiencia. Hay una cita que les quiero leer que se encuentra en Councils on Sabbath School Work. Tristemente solo en inglés, pero está en la página 64 y dice lo siguiente: el conocimiento más importante que se va a ganar es el conocimiento experimental de lo que significa nacer de nuevo. El conocimiento más importante de lo que se debe a ganar, de lo que uno debe obtener, de lo que uno tiene que enfocarse en aprender, es el conocimiento experimental de lo que significa nacer de nuevo. Esto no significa tener teología intelectual, saber y memorizar la Escritura. Es bueno, lógico, pero no es un conocimiento teológico, teórico. Es un conocimiento práctico,
que se explica y se puede experimentar en la vida de uno. No solamente es tener una idea, pero una experiencia de Dios. Es como un doctor que hace una cirugía cardíaca, que quiere ayudar al corazón. Si uno tiene un problema del corazón, uno necesita tener tal vez un cambio, un trasplante de corazón, para que cuando puedas continuar tu carrera, decir, yo estoy viviendo porque tengo un nuevo corazón, he tenido un cambio, he tenido una operación quirúrgica que ha cambiado mi ser, mi corazón, y tengo uno nuevo. Es así como Dios quiere. No es una sola revisión, no es quizás una sola información, sino un cambio genuino. Leemos también en el Deseado de todas las gentes, la página 142, lo que Jesús le dice a Nicodemo. No necesitas conocimiento teórico tanto como regeneración espiritual. No necesitas sino tener un corazón nuevo. Tener un corazón nuevo. Así que preguntémonos, ¿qué determina nuestro destino en el juicio? La segunda pregunta de esta noche y de sus guías es esta. ¿Qué determina el destino en el juicio? ¿Será que es yo conocer la verdad o no conocer la verdad? ¿Qué es lo que realmente determina mi destino en el mundo, en el juicio? En Juan 3:19, Cristo dice lo siguiente. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Qué es lo que dice aquí? ¿Cuál es la condenación del mundo? ¿Qué es lo que determina el desenlace del juicio? Que nosotros, los hombres, aman más las tinieblas que la luz. La luz vino a la tierra en la forma de Cristo. Cristo presentó la verdad, vivió la verdad, es la verdad, pero el ser humano, nosotros hemos elegido amar más el mundo porque nuestras obras eran malas. Nuestros actos, nuestras vidas, nuestras decisiones, nuestras experiencias han sido en pecado. No han sido una experiencia de una regeneración del corazón. Nicodemo era un líder de iglesia. No era un pecador empedernido. Nicodemo no era un hombre que estaba esclavo a un vicio, sometido a un vicio que era que no podía salir humanamente. Él era un hombre que dentro del conocimiento social era un hombre sin mancha, era un hombre intachable, era un hombre que tenía una reputación suprema, considerado uno de los mejores y más grandes teólogos quizás del tiempo judío, del tiempo de Jesús. Él era miembro del Sanedrín. Y era un hombre no solamente talentoso intelectualmente, conocedor de la Biblia, conocedor de las doctrinas y de la palabra de Dios, pero también era un hombre con mucho dinero. Había sido bendecido y él era un hombre que era fiel en el diezmo, era fiel en sus ofrendas, era generoso quizás con ellas también. Tenía la escritura memorizada, fluido en los profetas, fluido en la Biblia. Era un miembro y había asistido a un seminario famoso, prestigioso, pero se sintió atraído por lo que no tenía. Se sintió atraído por un maestro que no tenía ni título, que no tenía ni posición económica, que no tenía ni el reconocimiento del Sanedrín ni de las mayores seminarios de ese entonces, pero tenía algo que él no dejaba de ver que le faltaba a él. Y sin embargo no entendía qué era eso. Pero se sintió atraído a Jesús y por eso estaba convencido de que Cristo tenía autoridad divina. Pero en su afán vino a Cristo de noche. ¿Por qué vino él de noche y no se acercó a Cristo durante el día a decirle, Maestro, yo veo que tú tienes algo especial? ¿Por qué él vino de noche? Porque él no había nacido de nuevo. Su orgullo, su preocupación de lo que dirán el resto de personas impedía a él acercarse a Cristo con la confianza que su corazón sentía atracción a él. Y por eso vino de noche. Pero Jesús le dice a él, te es necesario nacer de nuevo. Nicodemo tenía que nacer de nuevo.
Ahora bien, ¿qué significa? Pregunta número 3. ¿Qué significa nacer de nuevo? ¿Qué significa para usted y para mí nacer de nuevo? En Colosenses capítulo 3, versículo 10, leemos 9 y 10. Habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos y vestidos del nuevo, el cual se va renovando en el conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Saben, aquí vemos de que Dios, el nacer de nuevo, significa despojarse de aquel viejo hombre, despojarse de aquel corazón antiguo, de aquel vida antigua, y es uno revestirse, es vestirse de el nuevo hombre que nos ayuda a ser renovados constantemente en el conocimiento de quién, de aquel que nos formó, conocimiento conforme a la imagen del que nos creó. Eso quiere decir que el nacer de nuevo es imitar o ser reflejos de la imagen de Cristo constantemente, en un crecimiento diario. Es como, por ejemplo, cuando uno ve a una criatura, a una bebé. Aquí mi hijita, cuando uno ve a una criatura, a un bebé, yo me imagino cuando estaba con ella pequeña, yo veía en ella y veía sus rasgos de desarrollo, y cada vez que ella hacía algo que yo me recordaba o veía algo de mí en ella, me regocijaba. Y mientras ha crecido, voy viendo en ella cómo se parece cada vez más a mi esposa en muchas cosas, y también hay cosas que son de ella, que ella refleja de mí. Sin embargo, todo esto es porque tenemos ese afecto, ese amor, y los hijos crecen copiando o convirtiéndose en reflejo nuestro. Pero este amor que uno quiere que sus hijos de alguna forma se reflejen a uno, esto es algo similar a lo que Dios quiere hacer con nosotros. Quiere Dios hacernos a su imagen, que usted y yo seamos convertidos constantemente a una nueva imagen, a una nueva apariencia de la que es Cristo. No la apariencia mía, no la apariencia humana, no la apariencia de mi abuelo, ni mi abuela, ni mi padre, ni mi madre, sino la apariencia del que realmente me creó, que es Cristo. Por eso leemos nosotros en Hebreos, el capítulo 1, versículo 3. Ahí notamos de que Cristo es mencionado allí como la imagen misma de la sustancia de Dios, la imagen expresa de Dios. Él tenía esa palabra imagen, es carácter. Cristo tenía el carácter del Padre, tenía la evidencia del Padre. Y este carácter, esta imagen es la que Dios quiere que usted y yo tengamos reflejada en nosotros. Qué hermoso podrá ser que usted y yo tengamos ese carácter de Dios en nosotros. Vimos en el jardín en el Edén, brevemente, cómo el Señor quería que en ese jardín esté el ser humano tan cerca de Él, que refleje su carácter, que refleje su imagen. En el lugar donde Dios moraba aquí en la tierra, en el lugar donde Él diseñó para que el ser humano pueda conocerle a Él y ser imagen de Él. Cuando pecamos, Dios no se dio por vencido, sino que dejó un ejemplo. Hizo el santuario y dejó en el santuario un lugar, el lugar santísimo, que era el símbolo de la presencia de Dios, donde Dios quería y deseaba que el ser humano por la fe entrase. Y pudiese no solamente entrar allí, sino que pudiese estar en la presencia de Dios. Y Dios quiere poder darte a ti y a mí el derecho y llevarnos de vuelta al lugar santísimo. Pero preguntémonos, ¿a dónde llevó el pecado a Adán y a Eva? ¿Qué pasó cuando pecaron nuestros padres? Notemos algo aquí que quizás no han pensado antes. Pero en el libro de Génesis, el capítulo 3, versículo 24, nos cuenta la triste historia de lo que pasó cuando nuestros padres pecaron. Allí leemos lo siguiente, Génesis 3, 24. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos los lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Qué es lo que hizo Dios cuando el hombre pecó? Los tuvo que echar. ¿Y los echó en qué dirección, dice la palabra? Los puso al oriente del huerto, al oriente del jardín del Edén. Al hombre lo echó al oriente, o sea, lo sacó de su presencia, porque claro, el pecado no podía estar allí donde él habitaba, donde su presencia estaba presente, pero fueron puestos a la salida, al oriente. Y en ese lugar Dios estableció un sitio para que ellos pudiesen, a pesar de que estaban lejos, a pesar de que estaban distanciados de la
presencia de Dios, tampoco los echó tan lejos que no lo pudiesen contemplar. De hecho, Adán y Eva estaban allí fuera del jardín, pero podían observar una espada que guardaba el camino del árbol de la vida. Pero podían ver a través de esa espada donde Dios quería y prometió que alguna vez volverían. En el santuario terrenal tenemos también una puerta del paraíso, una puerta, digámoslo así, del plan de redención de Dios. En el santuario tenemos una puerta que es donde el ser humano está y donde Dios había dejado que el pueblo de Israel pudiese vislumbrar en una forma ilustrativa el plan de redención de Dios, de llevarlo nuevamente al lugar donde ellos debían estar. Y podían estar a esa puerta y por la puerta, ahí en la puerta del atrio, podían contemplar dentro el lugar del sacrificio. Pueden contemplar la fuente con agua. Pueden contemplar también el santuario y su velo allá adentro. Y tras ese otro velo, después del primer velo, había otro velo que era la presencia de Dios, donde estaba el arca del pacto. Esto es donde Dios quería que de alguna forma vislumbraran y vieran de que Dios tenía un plan de llevar al ser humano de vuelta a su presencia. Leemos aquí en Patriarcas de Profetas lo siguiente: el huerto del Edén permaneció en la tierra mucho tiempo después que el hombre fuera expulsado de sus agradables senderos. Durante mucho tiempo después se le permitió a la raza caída contemplar de lejos el hogar de la inocencia, cuya entrada estaba vedada por los vigilantes ángeles. En la puerta del paraíso, custodiada por querubines, se revelaba la gloria divina. Allí iban Adán y sus hijos a adorar a Dios. ¿Dónde es que sus hijos adoraban? ¿Dónde es que Adán y Eva entraban o iban a adorar a Dios? A la entrada, a la puerta del jardín del Edén. Sí, no podían entrar más por el pecado, pero podían vislumbrar y de lo lejos ver el lugar donde Dios moraba, su presencia donde Él estaba. Y de alguna forma Dios quería mantener en su mente la esperanza y la convicción de que Dios prometía llevarlos de vuelta a este lugar. Pero, ¿qué sucedió allí también? A la puerta del Edén, del paraíso, guardada por querubines, se manifestaba la gloria de Dios. Y allí los primeros adoradores iban los primeros adoradores a levantar sus altares y a presentar sus ofrendas. Allí fue donde Caín y Abel llevaron sus sacrificios y Dios había condescendido a comunicarse con ellos. ¿Saben ustedes que Caín y Abel iban allí a la puerta? Iban a la puerta del santuario de esta imagen visible, de esta ilustración de Dios que permitió que su huerto del Edén sirva como una vislumbre de lo que Dios quería hacer, el plan de redención. Y allí en la puerta, Caín y Abel iban y ambos adoraban a Dios allí, se comunicaban con Dios, ofrecían sacrificio a Dios. Y fue allí, fue a la puerta, fue allí cuando Caín decidió matar a su hermano. Qué tristeza. ¿Te puedes pensar en esto? Que allí en la presencia de Dios fue donde Caín decidió levantarse contra su hermano. Los llevó al campo, dice la palabra de Dios, llevó a su hermano al campo y lo mató, lo hirió y lo mató. Caín, un hombre que trajo a Dios una ofrenda personal, una ofrenda que era lo que él consideraba Dios debía aceptar. No aceptó la ofrenda que Dios pedía. No aceptó la ofrenda que Dios había elegido, sino que él dijo: yo puedo, por mis propios méritos, obrar mi salvación. Y al verse que Dios no aceptaba tal tipo de religión, tal tipo de culto, él decide en la presencia de Dios destruir a su hermano. Destruir a aquel que sí quiso ser y seguirle al Señor. Y de ese lugar, Caín, en su mente, se puede decir, fue homicida de su hermano. Tristemente, Caín mató en su mente y cometió el acto en la puerta del Edén. Ahora bien, ¿dónde es que nosotros estamos hoy?
¿Estamos quizás siguiendo el ejemplo de Caín? Estamos quizás a la puerta. Hemos llegado a comprender la verdad del santuario del Señor, del plan de redención, donde Dios quiere llevarnos de vuelta al lugar santísimo, a su presencia y estar bajo sus alas allí, a la sombra de sus alas para estar seguros, para recibir el socorro oportuno. Pero estamos como Caín también no dispuestos a entrar a su presencia, a hacer lo que agrada a Dios y ceder mi voluntad a Dios, sino que quiero ofrendar de acuerdo a mis conceptos, a mi idea. Quiero mantenerme yo en mi rebeldía, en mi pecado, y no quiero permitir que Dios me dé el poder de vencer. Quiero aferrarme a la idea de que es para mí imposible alcanzar ninguna victoria, que la victoria que he tenido sobre algunas pasiones es suficiente, pero que la perfección de mi carácter y el poder erradicar el pecado de mi vida no es necesario, es imposible, que yo no jamás dejaré de pecar. ¿Es eso lo que usted quiere decir al Señor? Señor, tu plan no sirve, no es posible en mi vida. Caín lo dijo. Entonces, ¿qué es lo que pasó con Caín? Preguntémonos en esta pregunta. ¿A dónde llevó el pecado a Caín? Cuando Caín pecó, cuando hizo este gran acto de ir en contra de Dios, leamos en el libro de Génesis el capítulo 4, versículo 16. Leemos aquí. Y Caín se fue de la presencia de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente del Edén. Aquí vemos de que Caín, dice la Biblia, ¿qué hizo él? Se fue de la presencia de Dios y se fue ¿en qué dirección? Hacia el oriente. Se fue en la dirección del oriente. O sea, nuevamente en dirección opuesta a donde estaba la habitación de la presencia de Dios en el Edén. Si Dios los sacó a Adán y Eva y los puso al oriente del Edén, Caín se fue de allí, de ese lugar, más al oriente, más en dirección opuesta a donde Dios quería que esté. Y veamos también qué sucedió después con la descendencia. Después del diluvio inclusive, leemos que los que habitaron y quisieron formar la torre de Babel, la torre de la confusión, la torre donde creían hacer un gobierno global y mantenerse en desafío a la ley de Dios, a la promesa de Dios, leemos en Génesis 11, versículo 2, lo siguiente. Según iban hacia el oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. ¿Qué? Ellos estaban yendo ¿en qué? En dirección continua hacia el oriente, cada vez más lejos y más lejos de Dios. Si se pueden imaginar ustedes, estando delante de Dios, de su presencia, aquí usando el santuario, la ilustración del santuario, el Edén era el santuario, era un modelo de santuario, y Dios quería que estén allí a la puerta, lo más cerca a Él. Pero tristemente el ser humano, desde Caín en adelante, cada generación ha querido irse más lejos y más lejos y más lejos de el santuario, de la presencia de Dios, de la habitación de Dios, hasta el punto en que no tenemos sino oscuridad. Yo me acuerdo en Tennessee, cuando estaba hace algún tiempo atrás, con unos estudiantes, estaba haciendo unas prácticas en una escuela en Tennessee, en las montañas. Tennessee es un estado aquí en Estados Unidos que es un estado que tiene muchas montañas y hay muchas cuevas. Hay muchas cuevas en ese lugar. Y recuerdo una vez que salimos con los muchachos, los jóvenes de la escuela. Yo estaba allí como maestro, profesor, y querían enseñarme los jóvenes una de esas cuevas. No era una cueva conocida, era una cueva un poco escondida, que conocían solamente un par de muchachos, habían explorado esa cueva. Eran chicos que habían crecido en esa región, en esa zona, y conocían esta cueva muy bien. Era una cueva de difícil acceso, tenía que uno que entrar como en cierto sentido casi gateando, y a una parte tenías que acostarte completamente y cruzar así en brazos, hacia acostado, por un poco no sé si era lodo, pero era como arena un poco mojada, y llegar y cruzar y finalmente pasar por unas aperturas muy pequeñas. Sin embargo, después de pasar toda esa experiencia que para muchos era imposible de pasar por la claustrofobia que podría causar eso, decidieron los que pudieran continuar, y yo fui uno de ellos que pude continuar, llegamos a un sitio donde de repente se abría
un cuarto grandísimo, gigante. Y en ese cuarto uno podía escuchar inclusive un sonido de agua. Había agua en esa cueva. Increíble. Nos hicieron tomar esa agua. Esa agua sabía pura. No había murciélagos, ahí no había, era tan adentro que no había murciélagos, no había nada, no había, bueno, yo no vi ni un solo insecto ahí adentro, pero era una cueva hermosa, o sea, una cuarto grandísimo, con paredes de piedra obviamente y con agua. Pero de repente nos dice los chicos y el guía que estaba allí, nos dicen, bueno, vamos a hacer algo. Quiero que por favor todos en este momento vamos a apagar las luces de las linternas. Y nos dijeron, no se muevan, quédense quietos. Así que apagamos las luces, contaron 1, 2 y 3 y se apagaron las luces. De repente había una oscuridad absoluta, abrumadora. Tan oscuro, y a pesar de que nos quedamos unos minutos quietos para poder ver hasta que nuestros ojos puedan tratar de adaptarse a la poca luz, bueno, nos dimos cuenta que era imposible, no había luz. Por más que ponías la mano, podía poner uno delante de su nariz, no había manera de poder contemplar nada, no podías ver nada, era absolutamente oscuro. Esta oscuridad era terrible y pensar de que si caminabas en esa oscuridad, ¿qué iba a pasar? Nos íbamos a tropezar, íbamos a golpearnos contra una pared, contra una roca. Era muy posible todo esto. Nos dio realmente un poco o bastante temor el pensar de quedarnos allí sin luz. Pero tristemente, nosotros estamos en una condición actual en el mundo de hoy. Si vamos al libro de Isaías, el capítulo 59, y vemos allí un versículo que nos dice el profeta, versículo 10. Palpamos la pared como ciegos y andamos a tientas como sin ojos. Tropezamos a mediodía como de noche y estamos en lugares oscuros como están los muertos. Esa es la experiencia que tenemos nosotros hoy. Estamos tocando las paredes como ciegos. Estamos tocando, andamos a tientas como los que no tienen ojos. Tropezamos al mediodía como que fuera de noche. Entre los robustos estamos como muertos, entre las rocas estamos como muertos. Esto nos demuestra de que estamos hoy, el ser humano, porque se ha apartado tanto de Dios, está en tinieblas. Y por eso la humanidad entera está en tinieblas, porque se ha apartado y ha ido continuamente en dirección opuesta a Dios. Es por eso que hoy, al igual que Nicodemo, tenemos que ir a Cristo. Estamos de noche. Porque si usted y yo no hacemos este cambio hoy, vamos a perecer. En Lucas leemos el capítulo 13, versículo 3. Si ustedes no se arrepienten, nos dice el Señor, todos perecerán igualmente. Si tú y yo nos arrepentimos, si tú y yo no nos damos vuelta, arrepentirse quiere decir girar en 180 grados y cambiar de dirección en rumbo opuesto hasta donde yo estoy yendo. Si usted y yo no hacemos ese giro completo de 180 grados, vamos a perecer. Si no volvemos de vuelta al Edén, si no nos ponemos de vuelta al lugar santísimo, vamos a perecer. ¿A dónde nos lleva esta experiencia? La pregunta número 6. ¿A dónde nos lleva la nueva experiencia del nacimiento? Vayamos a Hebreos, capítulo 6, versículos 19 y 20. En Hebreos 6, 19 y 20 leemos, la cual tenemos como ancla del alma, segura y firme, y que penetra hasta dentro del velo, donde entró por nosotros Jesús, nuestro precursor, hecho sumo sacerdote para siempre. ¿Saben ustedes qué es un ancla? Aquí nos dice que hay un ancla, que tenemos un ancla firme. ¿Pero qué es un ancla? Es algo que se mantiene firme, que no se deja ir a la deriva, que no permite que nada, ni viento, ni tormenta, ni nada mueva o quite esta seguridad, esta ancla, esta nave que está anclada. Y por eso dice el Señor de que usted y yo tenemos una sola ancla. No está hablando no hay otra opción, no hay 2 o 3 opciones. Es una sola ancla y esta ancla es Cristo. La única que nos puede nos mantener en firmeza, en seguridad y que esta penetra, noten ustedes, ¿a dónde?
hasta dentro del velo, donde entró por nosotros Jesucristo, nuestro precursor. Esta palabra precursor significa no solamente que Él entró antes que nosotros, sino que entró y que está esperando que usted también entre o siga con Él allí. Esa palabra significa esto, precursor, de que yo también debo entrar allí con Él. Dios quiere que entendamos de que nuestra ancla está en Cristo, quien entró dentro del velo al lugar santísimo, al lugar donde el Señor está intercediendo por nosotros. Está en este momento como sumo sacerdote para siempre, tomado entre nosotros para siempre como sumo sacerdote, como nuestro ejemplo, como nuestro intercesor. Él está allí intercediendo por nosotros y quiere que usted entre a Él, con Él allí, que pueda entrar dentro del velo. Y habían tres cortinas, si se puede decir allí. Había 3 cortinas en el lugar, en el santuario. Habían 3 velos. Y estos 3 velos nos van a dar una vislumbre breve de lo que significa los 3 pasos del nuevo nacimiento. El primer velo, y aquí podemos ver en este diagrama, estaba la puerta. El primer velo era la puerta del atrio, la parte externa, donde si usted elegía entrar allí adentro, al sacrificio y traer su sacrificio y ofrenda, reconocer, entraba por ese primer velo. Luego había otro velo. Este segundo velo era el velo que era en la entrada del lugar santo, del tabernáculo, y entraba usted al lugar santo. Y allí entraba y veía los 3 muebles del lugar santo. Pero también había un tercer velo, que es el velo del lugar santísimo, donde dentro de ese tercer velo estaba el arca del pacto, donde la presencia de Dios se encontraba. Y solo un camino que conducía a través del santuario hasta el lugar santísimo. Un camino que conducía a través de los 3 velos. Y por eso cada cortina representa una experiencia en el nuevo nacimiento. Así que, ¿cuál es el primer paso en esta noche? ¿Cuál es el primer paso que debemos tener o vamos a experimentar en el nuevo nacimiento? ¿Cuál es el primer paso en la nueva experiencia del nacimiento? En esta experiencia que Dios quiere y nos pide que debemos tener. Si vamos al libro de Juan, el capítulo 3, versículo 3, nos dice lo siguiente. De cierto te digo, el que no naciere de nuevo, o nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El que no nace otra vez no puede ver el reino de Dios. Así que tenemos que pensar, yo debo nacer de nuevo. El primer paso para mí es nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? Arrepentirse. Hay que darnos cuenta que tenemos que darnos la vuelta. Yo tengo que decir, Señor, deseo nacer de nuevo. Tengo que entender que este nacimiento y este deseo en mi carne, en mi mente, en mi corazón, en mi vida aún pecaminosa, es un regalo de Dios. No es algo que yo mismo deseo hacer, sino que Dios, en su amor, al contemplar su imagen, su semejanza y la muerte de Cristo, al contemplar lo que Él ha hecho por mí, hace en mí una reacción que me pide a mí, ¿qué cosa? Entrar por la primera cortina. Entonces, ahora puedo ver, vislumbrar, como estaba en el Edén, como Adán y Eva, puedo vislumbrar a lo lejos el reino de Dios. Puedo ver de que hay un altar del holocausto. Debo ver ahí que debo aceptar a Jesús como mi sacrificio y mi Salvador. Es lo que Dios quiere y es el primer paso del nuevo nacimiento. Poder darme cuenta que necesito un Salvador. Necesito a alguien que cubra mi vida de pecado, que pueda darme el poder para ser limpiado, que pueda tomar mis pecados y llevarlos sobre sí. Este es el sacrificio, el altar de sacrificio, el altar del holocausto. Pero ¿cuál es el segundo paso en la nueva experiencia del nacimiento? ¿Cuál es el segundo paso que debo yo tener para poder entrar en este nacimiento nuevo? ¿Cuál es el segundo paso que debo hacer? Pues nos leemos en Juan 3:5, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de los cielos. ¿Sabías tú que el Señor nos dice aquí de que
no solamente es nacer nuevo, en otras palabras, no solamente es confesar mis pecados, no solamente es decir, Señor, yo quiero tener esa experiencia, yo deseo hacerlo y acepto a Cristo como Salvador, acepto su sacrificio y que Él cubre mi vida y que lleva mis pecados, pero también tengo que nacer del agua y también del Espíritu. Pero el segundo paso es el nacer del agua. Y ustedes recordarán que allí en el santuario, después del holocausto, había una fuente con agua en la cual el sacerdote tenía que lavarse antes de entrar en el lugar santo. Y este es el sitio donde simboliza el concepto del bautismo del agua, donde era necesario para usted y para mí ser lavado, ser muerto, ser purificado por el sacrificio del bautismo. Por eso nosotros leemos en Marcos 16:16, el que creyere y fuese ¿qué? Bautizado será salvo. El que creyese, el que cree en el Cristo, cree en su muerte, su sacrificio, debe bautizarse para ser salvo. Más sin embargo, no es solamente el arrepentimiento de Dios, no es solamente el renacimiento espiritual lo que el bautismo hace, sino que también abre la puerta, abre el velo que Dios quiere hacer regenerar en nosotros una nueva criatura. No se puede entrar sin el bautismo al reino de Dios. No se puede entrar sin ser bautizado por el agua y el Espíritu. Debes nacer de nuevo. Ustedes pueden ver allí en la pantalla una hermosa criatura. ¿Esta criatura qué es? Es una mariposa. Esta mariposa nació allí, nació así, nació de esa forma, fue hecho mariposa desde el inicio. No, ustedes conocen que esta mariposa en realidad fue principalmente ¿qué? Una oruga. Y esta oruga que nació así fue una oruga que no tenía nada que ver o no se veía para nada similar a esta mariposa. La mariposa es un nuevo nacimiento del primer animalito, que es la oruga. Esa oruga nace así diferente, fea, camina solamente con sus patas, no tiene alas, no tiene ningún tipo de similitud o de atractivo como una mariposa. Pero cuando es nacida de nuevo, hay un cambio en ella. Hay una especie específicamente de mariposas que no son como las demás mariposas, que las mariposas por lo general viven 3 o 4 semanas, pero hay una generación de mariposas de Matusalén que les llaman, de las mariposas monarcas, que nacen una vez al año y viven hasta 9 meses. ¿Y por qué tienen que vivir hasta 9 meses? Porque ellos tienen que hacer una migración increíble para lograr llegar al sitio, para poder engendrar su especie, mantener su especie viva. Y por eso vamos a ver este pequeño video que nos muestra un poco de este proceso especial de esta animal de la naturaleza que nos va a dar una vislumbre de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Cada año se celebra uno de los milagros más asombrosos de la naturaleza con una de sus criaturas más delicadas. La mayoría de las mariposas monarca viven solo unas pocas semanas, mas cada otoño surge una generación de larga vida que vive hasta los 9 meses. Los científicos la llaman la generación Matusalén. A partir de finales de verano, millones de estas mariposas de larga vida comienzan un viaje de más de 3.000 millas desde el este de los Estados Unidos y Canadá hasta el centro de México. Aquí, agrupadas por millares y protegidas en una neblina generada
por el microclima único de la montaña, estas mariposas se resguardan del frío del invierno. Increíble ver cómo estas mariposas, ¿no es cierto?, emigran. Esta generación de mariposas monarcas Matusalén migra 3.000 millas a México, donde se refugia y se reproduce durante el invierno. Utilizan corrientes ascendentes del aire caliente para deslizarse y aletean las alas solamente cuando las corrientes de aire disminuyen. En otras palabras, estas mariposas no tienen que hacer tanto esfuerzo por sí mismas, sino que simplemente dejan que el aire caliente las lleve y ellas se deslizan o vuelan por esto. De vez en cuando tienen que hacer un esfuerzo, sus alas tienen que hacerlas, pero en realidad utilizan este aire caliente que Dios ha provisto para que ellos puedan transportarse por más de 3.000 millas de distancia. Y estas mariposas son llevadas por este aire, por este viento, y no saben los científicos cómo es que logran llegar al lugar exacto cada año. No saben cómo pueden darse un vuelo que jamás lo han hecho antes y llegar al sitio exacto a la misma vez y haber traspasado por cientos de millas, cientos de kilómetros, cientos de distancia para poder llegar hasta un sitio. Una vez inclusive etiquetaron a una mariposa y en un solo día una mariposa voló 265 millas de distancia. Increíble. Pero ¿cómo es que estas mariposas llegan a este lugar? A un sitio en México que se llama Los Árboles de Oyamel, y es un lugar que era escondido. Era una localización, un lugar que solo se descubrió en 1975. Y este lugar provee de protección, de refugio para estas especies. Estas mariposas cuando llegan allí, la neblina las protege y han estado escondidas por muchísimo tiempo porque la neblina y las montañas protegen a estas mariposas de los elementos, del frío y del extremo frío que puede ocurrir allí, porque están allí en un bosque especial, exclusivo, específico para ellas. Este sitio escondido fue un refugio para nosotros, fue un refugio para ellas, pero nos refleja lo que también es para nosotros el estar en el Señor, el poder estar refugiados en el Espíritu Santo, el poder tener esa experiencia del nuevo nacimiento. Leemos en Isaías 4:5, dice: entonces el Señor creará sobre todo lugar del monte Sión y sobre sus asambleas una nube durante el día, o sea humo, y un resplandor de llamas de fuego por la noche, porque sobre toda la gloria habrá cobertura. Dios aquí habla de que es un lugar de refugio, un lugar especial. Podemos ver de que esta oruga, este animalito que es feo, que no es un animal agradable, que no es un animal muy hermoso, esta criatura es transformada, se convierte en un animal perfecto. ¿Y cómo determinamos o cómo decimos que es esto? Humanamente o científicamente le llamamos la metamorfosis. Y la definición de metamorfosis es esta: un cambio de la forma o de la naturaleza de una cosa o de una persona en uno totalmente diferente por proceso natural o supernatural. Cualquier cambio completo de apariencia, carácter, circunstancias, etc. Estas son las definiciones que tenemos de metamorfosis. Pero esta definición no es aplicable únicamente a una oruga, a una mariposa. También es aplicable para nosotros. Al igual que una oruga nace de un pequeño huevo y luego se convierte en larva, y esta larva se convierte en oruga, y esta oruga comen las cáscaras de su huevo y luego las plantas que están alrededor de ellos. Este animalito se transforma y empieza un proceso de transformación, de metamorfosis, que le llamamos la crisálida, donde esta oruga hace su morada. Y mientras está en ese lugar, esa envoltura de protección dura permite de que este animal termine y se convierta en algo totalmente diferente. Por eso, veamos el siguiente video que nos muestra cómo sale esta mariposa. Después de la eclosión, la oruga recién nacida se arrastra sobre su vientre y se alimenta de las hojas de las plantas que proveen su sustento.
Entonces un día, a unas 2 semanas de su vida, se produce un cambio. Adjuntándose a la parte inferior de una hoja o rama, la oruga teje una crisálida o capullo alrededor de sí misma. Entonces espera. Unos 10 días después, emerge una criatura completamente nueva. En esta experiencia, todo cambia. En esta criatura, todo es diferente. Ya no es una oruga que camina y se arrastra por las plantas y tiene que caminar levantando su cuerpo. No, esta nueva criatura es un cambio completo. Ahora vuela, no camina, vuela. Su cambio de aspecto es totalmente diferente. Su cambio de hábitos, de dieta, es totalmente diferente. Es realmente una nueva criatura. De hecho, el propósito de vida para la mariposa cambia. Porque ahora no es sino un agente de polinización, un agente que alegra y da vida y belleza a la naturaleza. Por eso también debemos nosotros comprender que este nuevo nacimiento es una obra del Espíritu Santo, es un cambio de nuestra naturaleza. Si leemos allí en el Desierto de las Gentes, la página 144, leemos esta siguiente cita que dice: cuando el Espíritu de Dios se posesiona del corazón, transforma la vida. Los pensamientos pecaminosos son puestos a un lado. Las malas acciones son abandonadas. El amor, la humildad y la paz reemplazan a la ira, la envidia y las contenciones. La alegría reemplaza la tristeza y el rostro refleja la luz del cielo. Aquí está una simple manera de cómo el Señor hace una transformación. Es algo del corazón. El Espíritu de Dios se posesiona de mi corazón y hay una transformación no humana, no por mi propia fuerza, sino sobrenatural, una transformación que viene del Padre. Pensemos en esto. Hágase un autoexamen esta noche usted, mientras escucha este tema, este sermón. Mientras usted está estudiando, analizando en nuestras guías, ¿qué es lo que está en mi mente? Mi vida está llena de pensamientos pecaminosos. Tengo mi mente llena en el pecado. Está mi mente en este momento, en este instante, siendo atraída no a la verdad, sino al pecado, recordando la última película, la última música que escuché, el último chisme que vi, la última desgracia o la última cosa que impulsa mi pecado o que quiere a mantenerme a mí en la maldad. Está quizás su familia careciendo de amor, de humildad, de paz. Hay problemas en su hogar. ¿Cómo está la relación con su pareja, con su esposo o su esposa? ¿Cómo está la relación con sus hijos, con sus padres? Está tal vez su propia iglesia en una lucha, en una pugna. No hay paz, no hay unidad, hay división. Está la iglesia, está tu vida, está tu familia poseída por el Espíritu de Dios o está poseída por otro espíritu. Si esa respuesta, si tú has dado respuesta a una de esas preguntas con un sí, la respuesta es debes nacer de nuevo. Leemos lo que continúa de la cita. La bendición viene cuando por la fe el alma se entrega a Dios. Entonces ese poder que ningún ojo humano puede ver crea un nuevo ser a la imagen de Dios. Crea un nuevo ser a la imagen de Dios. ¿Podemos pensar en esta promesa del Señor? Dios quiere que usted y yo tengamos una nueva experiencia, un nuevo ser. No un nuevo ser semejante a mi Padre terrenal, sino mi Padre celestial. Tener la imagen de Dios en mi vida. Tengo que rendirme, tengo que por la fe aceptar que Jesús me puede dar esa posibilidad de tener su imagen. Y por eso, pensemos, ¿cuál es este último paso final en la nueva experiencia del nacimiento? ¿Cuál es ese último paso? En Juan 1, 3, 5 dice allí, de cierto te digo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar
en el reino de Dios. Para poder nosotros entrar en pasar este tercer velo, poder entrar hasta dentro de la presencia de Dios, tenemos que ser nacidos también del Espíritu. Este lugar, el lugar santísimo, era precedido por un altar de incienso, donde allí estaba el Espíritu Santo, que a través del símbolo del candelabro de oro, que era esta lámpara que alumbraba constantemente, y conectado también al altar de oración, al altar de incienso, que ese humo que ascendía representaba las oraciones del pueblo de Dios, y también representa cómo el Espíritu Santo es el que nos lleva, ese humo que asciende y puede entrar a la presencia de Dios con tus plegarias. En esa misma manera, Dios desea que tú y yo entremos por la fe, por el Espíritu Santo, nacidos del Espíritu. Y esto es lo que nos dice aquí en Juan 3:8. El viento sopla de donde viene, donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Esta mariposa se mueve no por sus propias fuerzas, es llevada por esta corriente de aire caliente que la asciende y la lleva de un lugar y la transporta por más de 3,000 millas a otro sitio. Así también nosotros podemos ser llevados por el Espíritu Santo, como ese viento que sopla, que viene, que te asciende, donde tú no tienes sino que descargar tu fe en el Señor, y tú con sus alas puedes ser llevado y motivado y transportado dentro del lugar santísimo. Dios quiere que tú y yo nos convirtamos en esa hermosa mariposa espiritual. Dios quiere que nosotros tengamos un cambio de corazón. En 2 Corintios 5:17 dice lo siguiente: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios quiere que tú y yo entremos a esa nueva experiencia, que podamos ser una nueva criatura en el Espíritu Santo, que por medio de su Espíritu, el agua y el deseo de ser transformados, podamos entrar en este lugar santísimo. Quiere Dios hacer en ti una nueva criatura. Oremos. Señor, que estás en los cielos, ayúdanos, Señor, a aceptar tu llamado, a ser nueva criatura. Transfórmanos por tu gracia y permítenos, Señor, ser una nueva criatura en Cristo Jesús. En el nombre de Él. Amén.